En el En nombre nombre del del Padre, Padre, y y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 22 al 30. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo la conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos a disfrutar de la palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón dispuesto para dejarnos iluminar por ella, que es lámpara en nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Pedimos a Dios Todopoderoso que prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla, que Él la haga germinar y dar fruto en abundancia, fruto de santidad para gloria de su santo nombre. Escuchemos el saludito de la princesita de la casa, Rosita. Hola querido hermano, un saludo para todos ustedes. Sí, este día hermoso que nos regala Dios para llevar el mensaje que nos pide día a día a través de mi esposo, quien es el presentador de este canal evangelizador Semillitas de El Torito. Así es, José Toro, para los que sintonizan por primera vez este canal y que por gracia y voluntad de Dios pues están permaneciendo allí y les está llegando la palabra de Dios. Pues amados hermanos, yo los animo a no desmayar, sí, a oír la voz del Señor, porque el Evangelio de hoy pues lo hemos escuchado. Desde el domingo nos viene a hablar del buen pastor, ese buen pastor que da la vida por los suyos, por sus ovejas, porque Él quiere que haya un solo rebaño, como hay un solo pastor. Ese que nos viene a decir que Él es la puerta. Ese que nos viene a decir que hay unos que no creen, pero que hay otros que sí creen. Ese que viene a mostrarnos a nosotros el camino, la verdad y la vida. Ese es nuestro Dios, que nos amó tanto que dejó a su único Hijo para que el que en Él crea no se pierda. Y ustedes y nosotros estamos llamados a eso. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo no escuchar hoy, en este mundo tan alborotado, en este mundo tan oscuro. Hay un riesgo en no escuchar la voz del Señor. Y al no escuchar la voz del Señor, nos dejamos guiar por otras cosas. Nos dejamos atraer por otras cosas. Escuchamos otras cosas y nos apartamos del Señor. Y por ende, no creemos en su palabra. Pues el Señor viene y sigue hablándole a los judíos, esos judíos que vivieron y vieron lo que hacía Jesús, pero aún no les creían. Es tanto que escuchen lo que les dice nuevamente ellos. Venga. Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: Escuchen lo que le dijeron los judíos. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Oye, no se los había demostrado.
No nos demuestra a nosotros hoy que Él es el camino, la verdad y la vida y que por medio de Él vamos a alcanzar la salvación. No nos lo ha demostrado claramente. Pero como los judíos no creían, ¿cuántos hoy no creemos? Por eso nos hemos apartado de la voz del Señor. Pero el Señor va a ser claro, con cuidado. Jesús les respondió, ya se lo he dicho. Ya se lo he dicho, se lo he mostrado con las obras, con la predicación, con todo. Ya, ¿por qué no creen? Por Pero- algo. Por algo. Hoy la humanidad no nos ha dicho que Él es el Salvador, que Él quiere que todos los hombres se salven. No nos lo ha dicho. Claro que sí. Entonces, ¿por qué no hemos creído o no han algunos creído? Ya le vamos a decir el por qué. Pero ustedes no creen. ¿Por qué? Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen Eso es lo que pasa. ¿Por qué no creemos? porque no son ovejas mías. Decía los judíos. ¿Por qué no creen? Porque no son ovejas mías. ¿Por qué el mundo no cree en Jesucristo? Porque no son ovejas mías. Y por tanto se van y se dejan atrapar por las cosas mundanas. Y por quienes tienen la tarea de apartarlos de la fe. ¿Los hay? Eso lo llama el Evangelio de San Juan 1:10, lo llama asalariados, que vienen a matar, a robar y a destruir la fe de los ingenuos, para que no escuchen la voz, y al no escuchar la voz del buen pastor, ¿qué pasa? No creen. ¿Pero ustedes no creen? Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Siga. Mis ovejas escuchan mi voz. Ahí está. Mis ovejas Escuchan mi voz. Y yo las conozco. Entonces, vamos a San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, vemos el por qué hay unos que no creen y otros que sí creen. Pues aquí está el primer grupo. Aquí en Mateo 7, 24. El que cree, escucha la voz del Señor, pero no solo se conforma con oírla. Porque ¿cuántos no han oído la palabra de Dios? Sí, la han oído. Pero ¿creen? ¿Qué significa creerlo? Pues poner en práctica lo que he oído del Señor. ¿Qué me ha dicho el Señor a través de su palabra? Perdónense. Perdónense los unos a los otros si tienen queja de uno contra otro. Compréndanse los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Entonces, si hay mandatos de Dios y es lo que está plasmado en la Sagrada Escritura, porque hay gente que se dice ser cristiana, tanto católico como protestante, que no se hablan, que se odian, que se tienen declarada la guerra, que no se comprenden, que no se pueden ver. ¿Qué tipo de cristianos son esos? Son aquellos que escuchan la voz del Señor, pero no son las ovejas del Señor porque no cumplen su palabra. Que alguien me explique. Porque si el Señor ha dejado el santo matrimonio, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, los dos sean una sola cosa, y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque hay aquellos que se dicen ser cristianos, tanto católicos como protestantes, y viven en fornicación. Cuando dice la palabra de Dios, ustedes lo buscan en 1 Corintios 6, 9 y 10, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los injustos, ni de ahí en adelante no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado la voz del Señor y no han creído en su palabra y no la han puesto en práctica. ¿Quiénes son los que la creen? ¿Quiénes son los que son sus ovejas? Los que pertenecen a su rebaño. Escuche cómo dice San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras mías, Primero, que son mis ovejas, las que escuchan mi palabra, pero no queda ahí. ¿Otra vez?
Si uno escucha estas palabras mías, sus ovejas las escucha, porque Él es el pastor, Él es el que nos guía, Él es el que nos cuida de los lobos, Él es el que nos proteja. ¿No recuerdas Salmo 23? Con tu vara y tu bastón, va que haciendo el camino, limpiando el camino y protegiéndonos del lobo. Las ovejas mías escuchan mi voz y me siguen. Si uno escucha, ¿cómo es? Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, Dos cosas. Ponerla en práctica significa obedecerla. Eso es lo que significa obedecer, poner en práctica la palabra de Dios. Si ha dicho en Efesios 6:1 en adelante, hijos, obedezcan a sus padres. Y lo hemos oído, nos lo han enseñado. Y hay hijos obedientes, tanto a la palabra de Dios como a sus padres, que hacen caso. Pero hay hijos desobedientes que han escuchado, pero me va y me viene. No me importa. No le importa. Esos son de los que no creen en el Señor. Pero los que escuchan mi palabra y las ponen en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. tiene una sabiduría divina. No la sabiduría humana, porque sabemos que la sabiduría humana, dice las Escrituras, 1 Corintios 1 por allá 16, en adelante, dice que esa sabiduría humana Dios la ha dejado loca ante la sabiduría divina. Por esa que muchos no buscan, sino que se van más a la sabiduría humana. ¿La encontró? De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar. Es el 17. Sí. Lea el 16. Perdón. También bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Ajá. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Entonces viene ahorita el lenguaje de la cruz, pero después del lenguaje de la cruz nos viene a hablar de esa sabiduría. Atención. Y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Atención. Ya lo dijo la Escritura. ¿Qué dijo las Escrituras? Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué dice las Escrituras? Destruiré la sabiduría de los sabios. Por esa que la humanidad trabaja diario y se creen más que Dios. Y que va a decir ahorita San Pablo en 2:14, va a decir que por eso la gente no cree. Porque se han quedado con la sabiduría humana, con el razonamiento humano, con la psicología. Y para creer en la palabra de Dios se necesita una experiencia espiritual. Entonces comprendo por qué me cuesta oír y seguir el llamado de Dios. Repita el 19. Ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios. Por esa que tantos hombres y mujeres han luchado, la va a destruir. Y haré fracasar la pericia de los instruidos. Porque esos instruidos, esos científicos, lo que llaman por ahí algunos, se creen más que Dios. Y llegan al punto de ser ateos, la gran mayoría. Sabios entendidos. Sabios y entendidos, los que se han quedado con la psicología, con el razonamiento humano. Teóricos de este mundo. ¿Cómo quedarán puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Dios la dejó como loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no creemos en Jesucristo? ¿Por qué no oímos la palabra de Dios? ¿Otra vez?
Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios. ¿Está claro? No necesita de explicación, porque el mundo se ha buscado y se ha entregado al conocimiento humano y han dejado las escrituras a un lado, la sabiduría divina. Siga. No reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces el 2.14, ahí mismo, 2.14, San Pablo viene a decir que el mundo ciertamente se ha quedado con ese conocimiento humano, con la psicología, con la razón. Quieren que todo sea a la luz de la razón en la palabra de Dios. No, así no es. Tiene que ser con una sabiduría. Por eso el sabio escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Es decir, cree. Porque tiene esa sabiduría de Dios. No la humana. La humana va a contradecir lo de Dios. Pon cuidado. 1 Corintios 2.14. El que se queda al nivel de la razón. La psicología humana, la sabiduría humana. El que se queda ahí. ¿Qué pasa? No acepta las cosas del Espíritu. No cree. No aceptar es no creer. Eso le pasaba a los judíos. Porque todo era su razonamiento. Y no es así. Tiene que ser con esa experiencia espiritual. Déjame iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara en mis pasos, luz en mis senderos. Porque fácil es escuchar la palabra de Dios y muchos la hemos oído. Pero lo difícil es ir allá, a dar el segundo paso, a poner en práctica todo lo que está escrito en ella. Y para hacerlo tenemos que tener esa sabiduría de Dios, pedirle a Dios la sabiduría. Señor, yo no entiendo, no comprendo, como el etíope. ¿Cómo la voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y Dios mandó esa sabiduría divina por medio de Felipe para que le explicara algo tan sencillo y lo pudiera comprender. Y al predicárselo, ¿qué pasó? Creyó, se entregó más a Dios, que era temeroso de Dios, el etíope. Pero se necesita de esa sabiduría que viene de Dios para que ustedes, amados hermanos, y nosotros creamos en su palabra al oír su voz. Y no nos quedemos solamente con esa sabiduría que Dios destruirá. Entonces repite el 14 completo, Rosa. El que se queda al nivel de la razón no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Son tonterías. Y ahorita va a ver por qué le llama tontería. Estamos en Mateo, ahorita volvemos a Mateo 7:24 en el 26. Va a decir por qué le llama tonto. El que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica, dirán de él, ahí tienen a un tonto. Ahí dice San Pablo. Para él son tonterías y no las puede apreciar. ¿Por qué no las puede? ¿Por qué no puede creer? Pues se necesita una experiencia espiritual. Ahí está. Ahora vuelva a San Mateo 7:20. Relea el 24. Lea otra vez el 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Y van a ver qué le sucede al hombre con la sabiduría divina. Que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Ese sabio, su fe permanece firme, se mantiene firme, no lo hace tambalear nadie, porque tiene la sabiduría de Dios y está poniendo en práctica su palabra. Mantiene ahí en la iglesia de Cristo. Esa iglesia que hoy el Hechos de los Apóstoles, ustedes lo buscan, capítulo 11, versículo 19 al 26, por primera vez se les llaman cristianos. A esa iglesia primitiva, a esa iglesia que fue perseguida después de que mataron a San Esteban. Se dispersaron todos aquellos y solo iban y llevaban la predicación, el evangelio, la palabra a los judíos.
pero luego se incorporaron, vieron Bernabé y empezaron ¿a qué? A dar la palabra de Dios a los demás, a los de pueblo pagano, a los griegos, a los que no conocían de Dios. Y cuando se predicaba la palabra de Dios, se sumaban, Dios agregaban. Léanlo para que vean, Hechos 11, 19 al 26. Y como en el versículo 26, por primera vez, se les llamaba cristianos. Y estaba Bernabé. Los que en el versículo 13 les dice, sepárenme a Bernabé y a Paulo para la misión que les he encomendado. Cristianos, los verdaderos cristianos, aquel que tiene esa sabiduría de Dios, ve con claridad de que los verdaderos cristianos no son aquellos que nacieron en el año 1517 o 1520, lo más viejo con Martín Lutero. No son aquellos que se dicen ser cristianos que tienen 100 años, 200 años por mucho. No son aquellos verdaderos cristianos que tienen 2 años, celebran 50 años. No, esos son los que se quedan con la sabiduría humana, que la razón les dice, pues yo soy de Cristo porque tomo un versículo de la Biblia de cristiano, pongo cristiano y de ahí sale mi iglesia. Pero la sabiduría divina ve eso, observa eso y dice, no, a mí no me engaña. Porque mi fe está en Cristo y la de Cristo, que es de convicción, lleva más de 2000 años. Entonces, ¿cómo me van a decir que esos son los verdaderos cristianos? Y hasta eso nos han robado. Sí, hasta eso. En el 26, léalo un momentico, Rosa, 11:26 de Hechos, que es la lectura desde el 19 al 26. Por primera vez se le llaman cristianos. Y a ver, ¿cuál era la iglesia? La de Cristo. La donde Pedro era su guía, su pastor, su papa. Y ahí, aunado a eso, todos aquellos que le seguían. Saulo después de la conversión. Pablo de 9 ya viene explicando las escrituras que eran. Y luego viene y narra en qué se convirtió por el llamado de Dios. Escucha el versículo 26, 11, 26. Y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos. En esta iglesia trabajaron juntos durante 1 año entero, instruyendo a muchísima gente. Y fue en Antioquía no existían los protestantes. Fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez, los seguidores de Cristo, por primera vez recibieron el nombre de cristianos. No, en 1527, 17, perdón. No fue ahí. No existían. Entonces aquella oveja que escucha la voz del Señor, la pone en práctica, con la sabiduría de Dios, reconoce y sabe de que esas son fundadas por hombres. Y yo no quiero estar en una iglesia fundada por hombres. Que me aparte Dios de ahí. Dejan lo maravilloso donde está, según Pablo a los Efesios, donde está la mucha sabiduría de Dios, para irse donde no está ni la mitad de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos decir, Señor, como los judíos, ¿qué es lo que tenemos? Otra vez, léame el San Juan 10. Lo que le decían los judíos. ¿Acaso tenemos que nosotros decir lo mismo? ¿No está claro en la Sagrada Escritura? 10:23. ¿Qué le decían los judíos? Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué le decía a los judíos? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo no? Está escrito en los profetas. Está escrito. ¿Por qué no lo creemos?
porque no buscamos la sabiduría divina, sino nos hemos quedado con la sabiduría humana, el razonamiento. Dice San Pablo, no creen. Los que se quedan con el razonamiento no creen las cosas de Dios. Ahora, veamos la parte, versículo 26, para que se den cuenta por qué es un tonto. Aquel que se ha quedado solamente con lo humano y no quiere aceptar lo espiritual, lo divino. Vamos a ver por qué lo llama las escrituras tonto, los que no creen. Oiga. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. ¿Notaron la diferencia? El que oye estas palabras mías, mis ovejas escuchan mi voz. Pero las que no son de este rebaño, no las escuchan. Porque al no escuchar la voz del Señor, no obedece su mandato. Pero el que la escucha, la obedece. Este, va a decir la escritura, es un tonto. ¿Por qué? Porque ha escuchado la voz del Señor y no las pone en práctica. Y no la obedece. Sabe que el Señor fundó una sola iglesia y se ha apartado de ella. ¿Por qué se apartó? Porque no obedece. No acepta la iglesia de Cristo. ¿Y por qué no la acepta? La excusa de muchos, porque es una iglesia pecadora. ¿Y quién dijo que era santa? La iglesia es un hospital para los enfermos, para ir nosotros los pecadores. Cuando ustedes le digan eso, yo no voy a la iglesia católica porque es una iglesia pecadora, y dígale sí, y hay campo para uno más. Hay campo para uno más. El que escucha esta palabra mía y no la pone en práctica, ¿cómo lo dice la Biblia? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Tonto. Se quedó solamente con lo humano. Y al que hace solamente con lo humano, presten atención. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. ¿Y qué pasó? La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Todo fue un gran desastre. Eso va a suceder. Aquellos que siguen todavía confiados a los hombres, a la razón de los hombres, y no a la luz de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Frustran, dice el Señor, el plan divino de Dios. Eso no fue lo que le pasó a Pedro, después que allá en Mateo 16, 22, léalo del 21 al 23. Después de haberle dado la autoridad como de la iglesia de él, pero por un detalle, antes recibe esa revelación de Dios, Pedro, y por la sabiduría divina de Dios, lo acepta y dice la verdad. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Por la sabiduría de Dios. Pero luego, versículos luego, actúa con la sabiduría humana. El mismo Jesucristo le revela, le predica la palabra, lo que está escrito en los profetas, y él no lo acepta porque se quedó con la humana. Y al quedársela con la humana, quiere frustrar el plan de Dios. Escuchen, no lo digo yo. Versículo 21, para ver cómo Jesús le muestra a Pedro y les dice a ellos: el Hijo del Hombre tiene que sufrir esto y lo otro, porque así estaba escrito, y es la voluntad de Dios, y hay que obedecer la voluntad de Dios, y el que no obedezca la voluntad de Dios, pues es un tonto. Pero aquí es más fuerte, ¿por qué? A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Para dar cumplimiento a las profecías, para obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría el tercer día. Pedro lo llevó aparte. Pedro lo aparta. ¿Qué le dice? Y se puso a reprenderlo. Pero es la voluntad de Dios, así tiene que cumplirse. Quiere reprender al maestro por obedecer el mandato de Dios, por escuchar la voz del Señor y hacer su voluntad. Pedro quiere reprender eso. Atención. Dios no lo permita. Dios no lo permita. Si está escrito, así tiene que cumplirse. ¿Por qué Dios no lo va a permitir? Tiene que cumplirse, está en la profecía. Nunca te sucederán tales cosas. En vista de esto, Jesús le va a decir:
Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios. Tus pensamientos no son los de Dios. Estás actuando no con la sabiduría divina. Te has quedado con la mano, ponga. Sino las de los hombres. Cuando nos quedamos con lo humano, queremos frustrar el plan de Dios. Somos unos tontos. Somos instrumentos del que te conté para no llevar a cabo, para no permitir que se lleve a cabo, se cumpla la palabra de Dios. Usted y nosotros está. ¿Somos de las ovejas que escuchan la voz del Señor y le obedecemos? ¿O somos de las ovejas que escuchamos la voz del Señor pero estamos descarriados? Pidamos a Dios, amados hermanos, que nos ayude en estos tiempos donde viene más oscuridad. Pidámosle a Dios que nos acreciente en nosotros la fe. Sí. Que nos dé sabiduría para obedecer tu palabra. Necesitamos muchos trabajadores en la viña del Señor que lleven el Evangelio. Que lleven el Evangelio. Porque hay trabajadores en la villa. Pero pocos de los que están llevando el Evangelio para que la humanidad crea en este mundo tan oscuro. Y se deje llenar de la sabiduría de Dios. ¿Estamos dispuestos? Ojalá. Ojalá que así sea. Nos vamos, Rosita, nos despedimos. Sí, decirle que seamos ovejas de nuestro Señor Jesucristo, no como dice hoy en su pasaje del Evangelio, que hay ovejas que no son de Él, porque Él nos conoce. Él conoce todo lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos y creemos que no nos está viendo. Entonces, desde hoy les invitamos a que seamos verdaderas ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.